Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? ¿Cómo pasaron este fin de semana? Espero que bien, espero que lo hayan pasado lindo. Todos aquí estamos dispuestos a arrancar una máquina de pensar a las 20:01, hoy lunes, con Jorge Pozzi en controles de emisión, con el flaco Germán en la puesta a punto, en un lunes tranqui, pero mañana martes estaba viendo que literariamente van a pasar muchas cosas. Digo, parece mentira, pero pasan estas cosas en Montevideo al menos, que en un solo día se van a presentar 3 libros y va a haber una charla literaria. Van a pasar 4 cosas. Yo me imagino cuando la gente, las editoriales eligen para presentar un libro, dicen, bueno, vamos a elegir un martes que nadie lo va a elegir. Y bueno, ocurre que varias editoriales pensaron lo mismo del mismo martes. Uno de ellos, uno de los que va a presentar un libro mañana, es Miguel Mota. ¿Cómo anda Miguel Mota? Hola, buenas noches. Muy bien. Miguel Mota, escritor, ustedes lo conocen. Él hace un tiempito estuvo por aquí en La Máquina de Pensar para hablar de Hasta la cinta de llegada, ¿no? Es verdad. Aquella novela que ganó el premio Lolita Rubial, Banda Oriental, y en el cual nosotros hicimos acá una semana en La Máquina de Pensar para hablar del deporte, porque aquella novela tenía como centro el deporte, pero un deporte inventado por Mota. Era un deporte inventado, sí, con atletas. Un deporte inventado en un futuro muy cercano. Sí, podía ser en la actualidad. Es decir, un deporte donde participaban atletas, construían máquinas y tenían que hacer mover esas máquinas con su propia fuerza, porque de acuerdo con la novela, eso se basaba en el descubrimiento de unos juegos inventados por Leonardo da Vinci. Se llaman los Juegos Olímpicos Leonardo da Vinci porque en realidad esas máquinas, cada una era una máquina, digamos, eran los planos, se seguían los planos de una de aquellas maquinarias tan extrañas que tuvo la inventiva de Leonardo, que aparte eran muy diferentes. Y bueno, sí, aquí cada grupo atlético recibía esos planos, tenía que hacer una máquina, cada máquina es distinta y tenía que tratar de hacerla funcionar durante un cierto tiempo para ver si llegaba a la meta. Claro. En un juego que nadie había llegado nunca a la meta. Nunca había llegado, sobre todo porque los participantes no conocían el camino, no conocían la pista, era una no pista conocían llena, la superficie donde llena de sorpresa, podía ser agua, bosque, etcétera. Era una especie también de reality, un reality show, de que estaba filmado, aparte de ser un gran deporte, un deporte extremo, que estaba filmado íntegramente a nivel, digamos, planetario, bueno, como pasa con los grandes los Juegos Olímpicos, ¿no? Como pasa con las últimas Olimpiadas, por ejemplo, ¿no? Lo pasaban por las cadenas de los grandes. Toda esta introducción tiene que ver porque Miguel Mota es un escritor uruguayo que de alguna forma ha trabajado el tema del deporte, ¿no? Hasta la cinta de llegada era una novela en base a ese deporte, a unos Juegos Olímpicos de un deporte inventado, por eso yo ponía el acento. Y bueno, te valió el premio Lolita Rubial, Banda Oriental. Y ahora mañana vas a presentar un libro que hoy en el 2014 tiene un título que llama inmediatamente la atención: Espía en Maracaná y otros cuentos. Sí. Espía en Maracaná es uno de los cuentos. El libro está compuesto por 12 cuentos. Se vio que ese era el cuento que se definía mejor el libro. El cuento en realidad es el único, la única novela. Es una novela, un cuento de 50 y pico. Claro, pasa a ser una especie de novela corta, ¿no? Novela corta. Y los otros son más cuentos. Los otros son más cuentos, hay cuentos de pocas páginas, de 2 carillas, hay cuentos de 10, etcétera, en cuanto a la extensión. Pero sí me interesa precisar que los cuentos no son todos relativos al fútbol. No, al fútbol no. No al fútbol. No son pero todos sí todos giran en torno a los deportes, ¿no? Pero sí giran en torno a los deportes. No, pero hago esta precisión porque la propuesta justamente es destacar el deporte en cuanto nos modifica, es decir, nosotros estamos hechos de deporte, incluso los que no lo practican. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Esa es la ¿Y qué quiere decir que estamos hechos de deporte si hay gente que no hace ningún deporte? Sí, por ejemplo, mira, yo he escuchado y he leído, incluso gente amiga me ha dicho, que son poetas o escritores, me han dicho, bueno, cuando yo era chico no sabía jugar al fútbol, entonces me dediqué a leer.
O cuando yo era chico no hacía ningún deporte y me dediqué a las letras. Ese hecho de no saber hacer deporte correcto. condiciona. Pero más allá de digamos, eso... o que no funcionó en el deporte, o que por ejemplo Sí, era miope y no podía ver mucho, entonces... Sí, pero más allá de eso, de esas elecciones personales, el origen del deporte en el hombre está íntimamente relacionado en el tiempo también con la poesía, es decir, porque el deporte, antes de ser deporte, fue juego. Con los griegos, digamos. Sí, antes. Y el deporte tiene un correcto. origen... Digo, el origen del deporte primitivo es simplemente el juego, claro, pero una además pelota. Tiene un origen ritual, tiene un origen religioso. Y cuando se disciplina el juego, que se convierte en deporte, y se transforma en las sociedades anteriores a la era de Cristo, se transforma en el eje de la cultura. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el eje de la cultura, digamos, estabas hablando de los griegos, por ejemplo, ¿no? Que ellos tenían unido, digamos, el tema de mente sana en cuerpo sano, decían los romanos, pero previamente los griegos también tenían al lado, digamos, de los gimnasios, tenían también... Seguro. Platón daba la cátedra de filosofía y de cosmología, y al lado tenía el gimnasio. Pero más allá de eso, en el deporte nace lo que yo entiendo, el elemento sustancial de la cultura occidental, que es la competencia. La competencia se origina en el deporte. Y de ahí nace el ser más rápido, más... Bueno, no puede ser que digo, la competencia sea algo preexistente y que se canaliza a través del deporte, digamos, civilizadamente. O sea, porque que los hombres compiten y que para no matarse entre ellos compiten, digamos, en un juego que no llega a ser in extremis, que es el deporte, que es más fuerte, más rápido o más alto. Más alto. Sí, pero pasa lo siguiente, Pablo. Como concepción, como síntesis de pensamiento, aparece en la historia del conocimiento, en los griegos, aparece alrededor del siglo 8, entre el 6 y el 8 antes de Cristo, aparece como concepción. Antes no existía como concepción, antes no hablaban ni los filósofos, ni los médicos, ni los historiadores, hablaban de la competición y el deseo personal de superación. Eso nace en el deporte, cuando la aristocracia griega, la aristocracia rural griega, para diferenciarse y fortalecer su identidad de clase, comienza a practicar el deporte en forma disciplinada. Y también para ejercitarse para la guerra también, ¿no? Sí, pero sobre todo un poco en la parte posterior, digamos, antes de que la guerra se vuelva un arte, ¿no? Es ahí en el deporte donde se integra el concepto de la superación. Antes no existía. Entonces, esa idea de la superación y esas tres patas de ser más rápido, más alto, más fuerte, que es lo agonal, que tiene que ver con el juego, con la competencia, eso se manifiesta en toda la cultura y es la base de toda la cultura. Y porque, por ejemplo, los médicos quieren ser mejores médicos, los maestros mejores maestros, los escritores mejores escritores. La autosuperación, el impulso de autosuperación y de los límites. Sí, señor. Ahí, esa concepción es del deporte. Entonces, por eso yo digo y sostengo que incluso aquellos que no lo practican, que no lo practican en los gimnasios, etcétera, de alguna forma están hechos de deporte. Por lo menos tienen ese, digamos, sentido deportivo. Sí, y además de eso, la propia evolución de la civilización y sobre todo de la cultura occidental ha hecho que estemos rodeados de deporte. Y en el caso de este libro, lo que le pasa a los personajes es que o tienen el deporte por delante, o son atletas, o el deporte le viene del costado, digamos, una persona, el del balcón, por ejemplo, una persona que nunca había hecho deporte, etcétera, hasta que un día pasa algo enfrente a su casa y el deporte lo involucra. Entonces, es como el motor de la vida, es como el que va determinando la circunstancia de cada individuo,
en el cuento. Y esa es un poco la concepción que yo tengo de lo deportivo. Y paralelamente a eso, lo que yo considero es que el arte no lo trató. Dejó el tratamiento del deporte, no lo atendió. No lo atendió, al menos lo atendió, no integró la ficción, no integró, es decir, fue en algún momento testimonial, pero por ejemplo, hasta los griegos, hasta el siglo IV, hasta el siglo III, la cultura de los griegos, por ejemplo, toda la parte de la escultura, toda la estatuaria griega, era referida a los atletas. Duda, eran dioses y atletas. Bueno, después que caen los griegos, cuando empieza toda la época de la Edad Media. Porque estaba el tema del culto al cuerpo, como exacto. Tanto el culto al cuerpo, el cultivo del cuerpo, tanto como el de la mente, ¿no? Exacto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que en la evolución y en el desarrollo, si bien es cierto que el deporte declina como actividad, es decir, los Juegos Olímpicos como tal, durante varios siglos no existen, no se dan, porque toda la Edad Media, por terracimiento, etcétera, pero existían otros deportes, existían. Hay un autor que dice que no existían, pero es decir, existían los juegos de caballeros. Siempre existieron esos. Exacto, siempre el juego y siempre existieron las competencias y los torneos. Bueno, y el arte estuvo ajeno a eso. Yo siempre pongo el ejemplo que si uno va a los museos más grandes del mundo y los recorre, y uno ve escenas de reyes, de batalla, de la que quiera, ¿no? Es decir, el arte retrató la guerra, retrató la familia, retrató a los reyes, retrató a los comedores de papa, pero a los atletas no. Y al deporte no. Incluso hasta ahora no, salvo con esta excepción. ¿Por qué te parece que ocurrió? Eso ocurrió, desde mi punto de vista, porque existió una división que se generó entre Esparta y Atenas en la formación del ciudadano. Es decir, Esparta formaba el ciudadano desde el punto de vista de la educación física. Y Atenas formaba el ciudadano intelectual, el que iba al ágora, el que discutía. Y ahí está la separación entre lo físico y lo intelectual. Esa línea... Pero no me decís que en Atenas también se hacía el gimnasio, Platón tenía se hacía, pero después de eso. Ajá. Después de eso, fueron dos líneas culturales que se extendieron a lo largo de la civilización y predominó la línea de Atenas, es decir, el ciudadano, ¿cómo se concibe el ciudadano? El que sabía hablar, el que sabía orar, el que iba al teatro, etcétera, etcétera. Si bien pero el deporte era complementario. También está la idea, como digamos, siguiendo un poco esa línea espartana, que tiene que ver con la militarización, con la disciplina, el disciplinamiento, tiene que ver con el colectivismo, ¿no? Con lo colectivo por encima de lo individual, toda una serie de cosas en la cual parece que no hay un desarrollo individual, sino que hay toda una cuestión frente al desarrollo de la individualización del individuo, de ¿no? acuerdo. De la personalidad del individuo a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Es así. El proceso de individuación, digamos, no es como... Sí, de acuerdo. Ahora, a lo largo de milenios, antes no existía la personalidad individual, ¿no? Sí, eso se va... en eso estamos de acuerdo. Pero es a tal grado que se mantiene esa dualidad entre lo físico y lo intelectual, que es lo que nosotros vivimos en la actualidad y en los años anteriores. Y la idea también de espectáculo, el deporte como espectáculo, y de que es solo para unos elegidos, una élite. Bueno, eso depende de los deportes, ¿no? Porque pasa lo siguiente, el fútbol, como nosotros los conocemos ahora, tiene 150 años. No obstante, en Florencia del Renacimiento se jugaba una especie de fútbol, que ahí es donde se ve el origen del fútbol. Los juegos con pelota tienen 2000 años, incluso antes de Cristo. Ahora, los juegos, como por ejemplo el boxeo, el tiro de jabalina, es decir, los juegos atléticos, lo que se conocen como juegos atléticos, tienen 3000 años, tienen la edad de los poetas invocadores, es decir, nacieron con la cultura occidental.
Y el fútbol, porque lo que hoy cuando hablamos de deporte todo se centra en el fútbol, o se entiende que es el fútbol, claro. Porque bueno, pero en el caso de los Juegos Olímpicos también hay una cuestión espectacular sí, y también hay una cuestión de élite, sí, ¿no? Sí, Lo de los 100 metros liso claro. Es una élite. No, una élite son los atletas, pero eran juegos populares, es decir, en la Grecia antigua eran juegos populares, no podían participar los esclavos, entenderlo, pero y las mujeres tampoco. Sí, las mujeres después empezaron no, al principio no podían, como vos decís. No sabía. Después lentamente empezaron, sobre todo en Esparta, que hacían, corrían, hacían carreras. Ahora, el tema es que el intelectual, en general, yo lo que creo que ha hecho una lectura equivocada de la historia. Bueno, y en tu caso, Miguel, como escritor, digo, sí. Tiene que ver con tu pasado, también obviamente vos sos un hombre que viene del deporte, ¿no? Sí. Alguien que jugaste al básquetbol profesionalmente, ¿no? En Welcome, aquí, digo, y en Salto. Es así. No Pregunta, obstante, ¿el deporte, ¿qué fue primero, el deporte o las letras? Yo siempre cuento algo que tiene que ver con eso. Cuando yo iba a entrenar, en el bolso con los zapatos y las camisetas andaba con libro de poesía, digo, y también otra cosa, pero llevaba libros de poesía y libros de narrativa, que en general estaba rodeado de gente intelectuales que escribían, que esto y lo otro. Y yo pasé durante mucho tiempo, me sentía avergonzado, debo decirlo, me sentía avergonzado porque sentía lo que sentían todos, es decir, que vos no podías jugar, hacer básquetbol, lo que sea, y a su vez ser un creador o intentar. ¿Y tus compañeros de básquetbol les prestabas los libros? Bueno, más o menos. Sí, porque a mí me pasó acá con Agustín Lucas, que es un jugador de fútbol, que ahora está jugando en la tercera de Buenos Aires, allá en Comunicaciones, pero también jugó en la IAS acá y jugó también en Miramar Misiones, en fin. Fue campeón de segunda y también fue campeón con Sudamérica en segunda. Agustín Lucas, él dice que él ha mostrado su poesía a sus compañeros y algunos se han enganchado, ¿no? O sea, contrariamente un jugador poeta parece más difícil, claro. ¿no? No, yo me sentí un poco avergonzado, no en el medio deportivo, sino en el medio intelectual, porque además uno sabe cómo en el medio intelectual se consideran, sobre todo cuando uno es aprendiz, ¿no? Y tiene mucho temor. Ahora, yo considero que a los intelectuales le haría tanto bien hacer deporte, pero no solo desde el punto de vista físico, sino también porque recibirían un poco el aplauso de la tribuna y se dejarían, en muchos casos, de buscar el aplauso fácil a través de sus creaciones, ¿no? Pero en la literatura para conseguir aplauso está muy difícil. Sí, bueno, no pero fácil, no, ya sé que es más fácil. No, yo no digo en la literatura, yo digo el creador en general. Entonces que te aplauden ahí un poco y que las tribunas te aplauden, de pronto la parte que es muy natural, ¿no? La parte del ego personal y del cariño que uno se debe tener a sí mismo, etcétera, pero de pronto queda colmada y eso te da la posibilidad de buscar con mayor autenticidad la línea creativa. Entonces le daría bien a los intelectuales a veces, porque hay toda una actitud intelectual de resistencia hacia el deporte. Yo he escuchado tipos que se ríen, de que, no sé, el fútbol es como... No es una actividad cultural. No, pero creo que eso está un poco cambiando. Me da la impresión porque yo lo leí hace poco. Se ha editado el libro. Pero puede ser, pero hemos hablado de las relaciones entre fútbol y literatura que en general no son demasiado amistosas, pero están cambiando, por lo menos en Uruguay. Claro, pero no debe ser, yo insisto. En Argentina es otra cosa también. No debe ser el fútbol, ¿no? O sea, el fútbol es uno de los deportes, insisto, que es el que tiene menos años en cuanto a en esa relación con el ser humano. El que ocupa más espacio en la vida de todos. Comercialmente. En la vida de todos. Después de la pausa, amigos, continuamos, estamos conversando con Miguel Mota, ya hablamos del deporte, ahora vamos a hablar de la literatura, vamos a hablar de Espía en Maracaná y otros cuentos que se presenta mañana a partir de las 19 horas ahí en FUCAC, pero vamos a dar los datos después de la pausa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Estamos aquí en La Máquina de Pensar con Miguel Mota. Estamos hablando de su libro Espía en Maracaná, que se va a presentar mañana a las 19 horas en la Fundación FUCAC. Esto está en 18 de julio y esquina Pablo María, 18 de julio 2017. Será presentado ¿por quién? Por Alicia Torres y por Jaén Mota, ¿no? Sí. Y esto, hablará usted también, ¿no? Un poco. Y bueno, veremos. Sí, algo veremos, hablará. algo, sí, claro. Pero espero que no compitan entre ustedes por quién habla más. Puede ser. ¿No? Sobre todo más lejos. Puede ser. Espía en Maracaná y otros cuentos. Son 12 cuentos. Dijimos que Espía en Maracaná es una novela corta. Se abre el libro de cuentos con un título que llama la atención, que se llama So Lucha. Sí, con Z, ¿no? Sí, Como si es fuera... un neologismo, ¿no? Sí. Es una palabra que inventaste vos. Sí, porque también está inventado de alguna forma. Es otro deporte inventado, digamos, de alguna forma. Sí. Aunque tiene sus ancestros, ¿no? Claro, en el circo romano, ¿no? Claro. Cuando los romanos hacían pelear tigres contra cocodrilos o hombres contra leones, ¿no? Sí. Claro, no. Tiene un poco ese origen. O legionarios, o digamos, ¿cómo es? Gladiadores. Distintos tipos de gladiadores con distintos tipos de animales. Es verdad. Sí. No obstante, ese, digamos, es un cuento que se desarrolla en este momento, claro. ¿no? Es contemporáneo. Y bueno, que por determinadas circunstancias, un atleta que era un especialista en lucha grecorromana termina peleando con super perros, ¿no? Sí, con perros, digamos. Sí, con alanos de cruzas que los laboratorios los van perfeccionando para hacer perros agresivos, aguerridos. Sí, genéticamente preparados para la lucha y aparte entrenados. En el caso de este cuento hay algo que puede ser similar, una cierta afinidad con hasta la cinta de llegada, pero con toda tu literatura, ¿no? Que es la idea de estar explicando algo, estar contando algo que ya se da por hecho, se da por ya hecho, e incluso no se explica todo, después se empieza a explicar. Que es pura ficción, ¿no? Es algo que no ocurre, o sea, no son cosas reales en la realidad, pero que están conviviendo a la ficción. O sea, así como hablamos de un deporte inventado, acaso lucha también hay otro deporte inventado, pero no se habla del deporte inventado, sino se lo menciona como algo que ya existe, de la misma forma que existe la televisión o existe la computadora. Sí, claro, porque yo creo que todo lo que la literatura nombra o crea, si no está, va a estar. Entonces, de alguna manera ya está instalado para mí, y más desde el momento en que lo estás escribiendo, ¿no? Pero entonces crees que es de anticipación, sería algo así. Digo, en algunos casos, no. Digo porque hay gente que dijo como que tu literatura puede ser de anticipación. Digo, para no llamarla ciencia ficción, porque sería anticipación sería algo que ¿no? Bueno, me alegra mucho. Sí, claro, sí. Digo, yo creo que la literatura debe retomar ese sentido de ser una literatura de anticipación, una literatura de invención, y que desborde las líneas de la realidad, y que por favor dejemos de contar la guerra, digo, aunque es absolutamente válido, ¿no? Contar la guerra. Por ejemplo, Onetti, cuando contaba todo lo de Santa María, ahí no sé si estaba anticipando algo, sino que estaba creando un mundo que es igual que este mundo real que estamos viviendo, pero que se rige por el mundo de la ficción. O sea, él lo hacía, yo soy un creador y jugaba a ser Dios, digamos, dentro de Santa María. Sí, eso es... digamos, lo que puede ser un cuento fantástico en el sentido de que sale de la realidad, pero respeta las líneas de la realidad en cuanto a la lógica narrativa. Es decir, la ciencia ficción va por otro lado, ¿no? Claro, por eso tus cuentos son, digamos, si se quiere, por usar una terminología un poco cuadrada, son realistas, o sea, transcurren en una... en el sentido que tiene una lógica realista, pero están instalados dentro de la ficción. Sí, eso es así. Por ejemplo, hay otro cuento que se llama Pelota de Guerra, que ese cuento trata un episodio muy concreto
que fue el episodio cuando el movimiento guerrillero Tupac Amaru en 1997 tomó la casa del embajador de Japón en Lima y tomó los rehenes. Tomó muchos rehenes en esa... Eran 800 y pico y quedaron 70 y algo, ahora no me acuerdo con precisión. Pero estuvieron como 4 meses secuestrada la mansión rodeada de... Absolutamente rodeada. Y ahí estaba Fujimori afuera y con el ejército, ¿no? Estaba con el ejército. Y la forma en que finalmente el ejército entró esperaron todo el tiempo porque los guerrilleros dentro de la casa habían comenzado a jugar al fútbol, casi todos los días. Entonces el cuento lo que hace es sobre ese hecho concreto y ese hecho histórico, se instala la afición de alguna forma y cuenta ese partido de fútbol. Hay un protagonista ahí que es uno de los secuestrados que va viendo y relata, digamos, los picados, el fulbito que juegan y que incluso los invitan a ellos en determinado momento y todo, ¿no? O sea, los rehenes también. Claro, porque lo que dice que es de cómo un grupo guerrillero que baja de la selva, que tiene una estricta disciplina militar, cómo al jugar al fútbol se convierte en otra cosa. Sí, aparecen los jóvenes, en la juventud que son realmente, eran gente joven, gente muy utópica, gente muy extremista también, ¿no? Sí, claro. El Sendero Luminoso bueno, es Tupac Amaru, ¿no? Pero bueno, también eran gente el comandante Serpa era el comandante. Y lo que ocurre es que el ejército lo que hace durante esos meses hace galerías por debajo de la embajada de Japón, hace túneles, y cuando precisamente van a invadirla esperan que estén jugando al fútbol, ¿no? Y el cuento, que es cuando están ellos todos entusiasmados y distraídos. Entonces es un poco el cuento de cómo las fuerzas lúdicas, porque yo lo que creo que el deporte despierta en todos nosotros, incluso aunque no los estés practicando, despierta pulsiones interiores. Pulsiones son casi infantiles, ¿no? Que tienen que ver con la infancia, tienen que ver, son muy primarias. Son muy humanas, son inherentes a la condición humana, ¿no? Así como tenemos la pulsión o el instinto de la violencia, yo creo que también tenemos el instinto lúdico, la fuerza lúdica. Y eso es un poco el desarrollo del cuento, ¿no? Y yo te decía de que son muy primitivas, porque una vez estuvo aquí Gonzalo Frasca, estuvimos hablando sobre el juego y él decía que el juego antecede incluso al lenguaje, ¿no? Antes de que existiera el lenguaje, los seres humanos, y bueno, ocurre con los animales, juegan, ¿no? Exacto. Y un hombre con un cachorro de perro, con un gato o con un cachorro de chimpancé puede entenderse sin lenguaje a través del juego, ¿no? Y los bichos rápidamente. Y después tenés otro cuento que es muy breve, que está basado en un hecho histórico muy conocido, que es el de Jesse Owens, sí, en Berlín. En las Olimpiadas del 36 en Berlín, cuando Hitler se hizo todas las Olimpiadas para coronar a los rubios diarios, y ganó Jesse Owens, que era negro, ¿no? Ganó Jesse Owens y se transforma en primero que nada en el hombre que de alguna forma derrota al nazismo en ese momento, porque derrota la filosofía del nazismo, que era la filosofía del superhombre, la filosofía del atleta rubio, erario, incapaz de ser vencido. Y Owen lo que hace es gana en dos tipos de carrera, ¿no? Gana en los 100 metros llanos y gana en la carrera con obstáculos, siendo un negro. Entonces es también un homenaje a Owens y es un cuestionamiento. El cuento intenta hacer un cuestionamiento, por eso es una pregunta el título, ¿no? Sitios altos, fuertes. Es decir, solo eso, es decir, más alto, más rápido, más alto, más fuerte. ¿Es solo eso la cultura o es algo más? Eso es lo que plantea el cuento. Tenés otro cuento que debe ser de los pocos cuentos, que es que se basa en el deporte que practicabas vos, que es el básquetbol, ¿no? Sí. Impulso a marcar. Se trata de un jugador de básquetbol que termina casi pirucho, totalmente loco, ¿no? Bueno, por jugar al básquetbol, necesariamente. No necesariamente, porque vos vas caminando por la vereda y haces más o menos lo mismo.
no necesario Espirucho porque digo es consciente de todo lo que le está pasando, no pierde la noción de la realidad, ¿no? En la locura en la locura no, en la competencia por tratar de desarrollar todas las destrezas que no son solamente físicas, sino son de visión periférica, claro, de anticipar los juegos, de anticipar los movimientos del enemigo, del contrario. Viéndole los ojos o viendo el lenguaje del cuerpo. Este hombre lo que hace es para entrenarse, va en una calle concurrida, en una vereda muy concurrida, y lo que va es tratando de adivinar para dónde va la gente para toparla, claro, ¿no? Es parte del ejercicio. Y va acertando continuamente hasta que en un momento, bueno, parece que claro, porque, digamos, lo agonal, que era lo que decíamos al principio en el otro bloque, ¿dónde está la frontera? Que es lo que yo planteo. ¿Dónde termina el juego en la vida? ¿Termina en el gimnasio? No, claro. Sí. Es un poco eso, ¿no? Es decir, cómo la fuerza o la pulsión interior te puede llegar a dominar de tal forma y te saca de... En este caso, digamos, a cualquiera le ha pasado ir por la calle, bueno, y decir, ¿para dónde va usted? ¿Para acá, para allá, para acá? Pero todo el mundo quiere seguir. En el caso de él, es lo contrario, quiere topar, quiere tratar de bloquear, ¿no? Claro, y lo va haciendo, ¿no? Lo va haciendo, pero además, en un momento, eso lo domina, ¿no? Y lo va desarrollando claro, cuestiones. Pero termina dominándolo, es más fuerte que él, por eso después no puede salir a la calle. Nacido para marcar, bueno, termina ahí. Bueno, pero no podemos contar el cuento porque eso hay que leer el cuento. Y bueno, muy rápido, porque obviamente yo creo que todo el mundo está pensando, ¿qué es eso de espía en Maracaná? Eso de espía en Maracaná es la sentencia de que yo no voy a poder volver a mi querido Río de Janeiro, porque lo que hago acá es divulgar todas las tácticas y estrategias que tiene la selección brasileña para el Mundial del 2014. Están los dibujos. Aquí se trata de un periodista uruguayo que va ahí, está viviendo muy muy pobremente en Río hasta que logra entrar al Estadio Maracaná a través de una amiga, de una pareja ocasional, que ella es limpiadora del Estadio Maracaná, y bueno, este hombre empieza a ir ahí y ve en un momento, ve que hay... El entrenamiento de Brasil se está llevando a cabo bajo régimen militar y con militares. Eso es así, los nombres, esos son todos reales. Son reales, sí, yo no sabía. O sea, el coronel, hay un coronel, y están vigilando con helicópteros para que eso haya una seguridad total y para que nadie conozca la estrategia de juego del fútbol de Brasil. Claro, porque ellos tienen toda su técnica y tienen una estrategia, y Brasil quiere sorprender en este mundial. Y se prepara Brasil, entre otras cosas, para combatir, chocar con Uruguay, porque no quiere perder. Brasil, entre otras cosas, en este cuento de espía en Maracaná, Brasil emplea un falso Forlán y un falso Suárez para practicar. Claro, para son los sparrines. Eso se hace, ¿no? O sea, eso es bastante usual, incluso cuanto más parecidos sean físicamente, mejor, porque el quien defiende en este caso va teniendo el volumen de la silueta, todo eso tiene que ver con la sutileza del juego, ¿no? De poder dominar. Bueno, muy bien, espía Maracaná. Después de la pausa seguimos, amigos, estamos conversando con Miguel Mota de estos cuentos espía Maracaná que se presentan mañana, y después vamos a hablar de un cuento, pero bueno, no es de Miguel, es de Héctor Galmés. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, en nuestra sección Cuentos Calificados tenemos ahora a Miguel Mota, que nos va a recomendar la lectura del Puente Romano. En realidad íbamos a pasar el Puente Romano, pero no lo vamos a pasar porque si no podría, para recomendarlo tendríamos que hablar 2 minutos. Es lo mismo que le pasa al del cuento. 2 minutos, y entonces es un cuento que vamos a ver si lo pasamos el miércoles, capaz que lo podemos pasar el miércoles, en otro momento. Ahora no, porque en fin. Miguel Mota, usted eligió el cuento El Puente Romano. Sí. ¿De quién es? De Héctor Galmés. Primero, que hace muy brevemente, que es un autor que tenemos que no retomar porque de pronto lo están leyendo, pero tener muy en cuenta, ¿no? Porque además de todo hay algo que yo quiero decir. Nunca lo conocí, pero todos los que han escrito sobre él destacan
su bondad, su generosidad y su autenticidad como ser humano. No me parece poco, digo. Ujú, Eso sí, no sí, hace a sí. la literatura, ¿no? No, pero sí, era un profesor de Lipa. todos los Sí, que sí. han escrito sobre él, sobre la literatura, han destacado esa parte humana, que yo no quiero omitirla. Bueno, Es alguien que tiene novelas y que tiene cuentos, muchos de antología, pero básicamente este que elegiste está, digamos, conceptuado como uno de sus mejores cuentos. es uno de sus- bueno, eso creo yo, es uno de sus mejores cuentos. No obstante, es diferente a todos los otros en cuanto a la ambientación, porque es un cuento histórico, entre comillas. Vale decir, es un cuento que se desarrolla antes de la Revolución de 1904. Cerca del Salto Oriental. Es en Salto. Eso es otro de sus grandes virtudes. Sí, por eso lo Porque eligió yo usted. conocí ese puente, sí. Entonces, ahí es decir, el cuento hay que leerlo porque es una maravilla cómo está ejecutado. Es la operación de un grupo que llega, de un grupo que se quiere integrar a la Revolución Blanca y deriva hacia un lugar que es Salto, a una zona rural, a Itapeví, que una zona agreste. Es un grupo de unos 20 que Ocho, vienen. ocho. Son 8, Ocho. son Son 8 muy que pocos. vienen y vienen de Argentina, Vienen ¿no? de Buenos Argentina, Aires. cruzan el río. Tienen que cruzar el río, contratan ahí a un hombre que es un vaqueano, que es un oriental, ¿no? Pertenecían a la fracasada expedición de Juan Smith, Ujú. que es uno de los tantos extranjeros que participaron con Saravia, ¿no? Ah, mira. Extranjero no, sí, porque extranjero había argentinos y brasileros, pero es decir, que no era americano. A mí me hizo acordar un poco también mirá vos, al Corazón de las Tinieblas, ¿no? O sea, alguien que viene a un lugar muy oscuro, muy complejo, y tiene que depender de este vaqueano que desconfía de este hombre, ¿no? Sí, Porque sí, digo, este sí, hombre sí. No estará con los Claro, otros. eso es lo que le pasa al capitán del grupo, es que desconfía, entran a esa zona de monte, una zona muy agreste, que el grupo no conocía nada de guerra, nada, había solo uno que tenía experiencia, y dependen de ese vaqueano. Y el capitán del grupo desconfía del vaqueano. Y Por eso está el tema de la naturaleza, muy sí, fuerte. sí, ¿no? muy fuerte. Pero lo que tiene el cuento es que está ejecutado de tal forma que la primer palabra, dice, supieron que andaban cerca de Itapeví, hasta la última, todo está dirigido al final. Es un cuento que termina con ese giro fantástico, pero tiene una prosa, una hermosísima prosa, ¿no? Una prosa trabajada, una prosa fluida. Sobre todo muy conciso y va directo a la acción. Va ¿no? directo a la acción. Supieron que andaban directo. cerca del Itapeví porque de vez en cuando oían el rumor de la creciente Exacto. que comenzaba a ceder luego de 2 jornadas sin lluvia. Y ahí está el tema, cómo van para llegar al Salto Oriental, cómo van a cruzar el río. ¿Cómo y el cruzan? vaqueano lo que dice es que Ahí hay que está. pasar por el vado, ¿no? Porque el vaqueano lo quiere llevar al vado, que es por donde él habitualmente pasaba, etcétera. Y el capitán recuerda que en los mapas que traían había un puente. Y es ahí cierto. ya empieza, como ya desconfiado de este hombre, dice, pero pará. Exacto. Entonces ese motivo de que el vaqueano los quiere llevar por el vado... No, porque cuando él le muestra el mapa y dice, pero no había un puente acá. Sí, sí. Y el vaqueano dice, sí, Sí, hay, sí, claro. pero nadie lo cruza. Nada cruza, porque está engualichado, incluso en un momento le dice, bueno, yo lo llevo hasta el puente y me vuelvo. Entonces... Por ese puente no se puede, patrón, aseguró el guía. Nunca se pudo. No hay más remedio que cruzar por el vado. Exacto. Eso es lo que determina, ¿no? Es es la acción que determina para que el capitán termine de desconfiar que lo está preparando una trampa. Ahora en el mapa, en el plano, hay un detalle, ¿no? El puente está tachado. Está tachado, tiene dos pequeñas Entonces rayas. duda, porque además es un día de niebla, venían en la noche, venían con todas las cosas mojadas, etcétera, y no obstante abren el mapa y se alumbra. Y puede ver que está como tachado el puente. Eso es lo Y hay una serie de unos garabatos, una explicación que no se puede leer. no se puede leer. Ni con exacto. lupa. Exacto, pero el capitán eso reafirma en que van a pasar por el puente. Y entonces finalmente, bueno, entran a ese puente, es decir, el capitán lo que hace, toma la acción y cañona
al Baquiano porque se quiere ir, El y Baquiano, le dice que lo lleve. porque está convencido que hay una especie de una emboscada, puede haber una Exacto. emboscada, entonces digo, llevando al Baquiano adelante. Exacto. Pero bueno, no vamos a contar el final. No vamos al a final contar no el vamos a final. contar porque digo, realmente hay en ese cuento hay una cuestión también, una especie de aliento borgiano, ¿no? Es decir, lo borgiano puede ser pero es muy uruguayo el cuento, ¿no? Yo Muy lo que uruguayo. veo que es borgiano en tanto es un cuento fantástico al final. Ujú. ¿Tá? Pero no sé Hay una despega de pero hay, otros cuentos. sí, pero hay una explicación al final, incluso hay una llamada, una nota al Sí, pie, sí. que en esa explicación, Antes, digamos, sí. que nos va al presente, ¿no? Claro. Ujú, y nos lleva Porque hasta el es decir, presente. lo que nos lleva, lo que explica es el problema de ese puente, Ujú. que es un puente que había sido construido en otro lado y lo que se hace en Salto se hace un puente semejante. Cuando y- termine esta guerra, Dios le dé salud, patrón, para que pueda ir a averiguar si le interesa. El único que conoce la historia y se la cuenta quien se anima a interpretarla. Es un Dice el cura. Baquiano, es un cura viejo que vive en el Salto. Cuando termine esta guerra, pues, y entonces hay una llamada, una nota al pie, y ahí explica, digamos, cuenta. Claro, porque no se- está al final. Yo dije que estaba al final, No pero está en al realidad final. no está en Lo la que mitad. cuenta o lo que dice es, y la llamada explica, lo que se llama en física el movimiento retrógrado de los planetas. O sea, son las fuerzas como la fuerza de rozamiento, la fuerza retrógrada. Ese puente fue creado por alguien que se basó en un puente, Exacto. ¿no? En el Guadiana, allá en España, del siglo XVIII, bueno, un ingeniero excéntrico especialista en construcciones Y militares, ¿no? dice Galmés en una parte, dice, atrajo la atención de todos la fuerza del remolino que se formaba bajo el arco central del puente. Ahí en el arco central, en el medio del puente, el agua hacía un remolino muy fuerte, porque es ahí donde, donde las fuerzas, esa fuerza retrógrada y la fuerza de ir hacia adelante, como que se chocan, ¿no? Y eso es lo que va determinando Es un modelo de puente que parece que hubo un astrónomo, Almuseva, dice, ¿no? Sí. Que mandó erigir sobre el Guadiana en el siglo XIV, aplicando sus cálculos a la ecuación del movimiento retrógrado del planeta Marte. En fin, hay toda una explicación, y que la Inquisición, obviamente, en España ordenó destruir por considerarlo obra del demonio por arte de brujería, ¿no? Sí, claro. Y eso está en la mitad del cuento. Eso una está en la llamada, mitad sí. cuando van a entrar al puente. Bueno, pero finalmente entra a ese puente y ahí es donde se produce el desenlace, ¿no? Que es lo que Una sucede. pregunta, Miguel, vos este cuento, ¿cuánto hará que lo leíste? Hace mucho. Lo habré leído cuando salió, debe ser 15 o 20 años. O más. A ver, 1981, 30 años. Hace 30. Cuando salió en Banda Oriental. Ah, mirá, salió en Banda en sí, Lectores de Banda Lectores de Banda Oriental. Oriental. Lo tengo acá, con el prólogo el prólogo del amigo de Paternay, otro escritor muy querido, uruguayo. ¿Y ahora que lo leíste para recomendarlo, crees que sigue funcionando igual? Sí. Y es más, lo he leído en otros momentos, hace 3 años, 2 años, cada tanto lo leo. Y fluye, es un cuento que está muy bien escrito, que tiene tiene sintetizada la prosa poética de Galmés y el lenguaje muy certero, ¿no? Que todo está en función del desarrollo del cuento y de ese final brutal. Es un final, es un gran hallazgo el cuento. Digo, y hay también una gran inventiva, que yo quiero destacar eso, ¿no? Galmés era un hombre de una gran inventiva, y este cuento es de una gran invención, hay una gran capacidad de inventar acá. Sí, está jugada la concisión y tiene mucha acción también. Seguro, sí, y el argumento en sí del cuento es de una gran inventiva. Bueno, muy bien, El Puente Romano, Héctor Galmés, está recomendado, se puede leer fácilmente en internet, amigos. Se termina La Máquina de Pensar, gracias por estar acá, Miguel. Son 3 páginas. Miguel Mott, sí, son 3 páginas, se lee rápido. Es más, lo íbamos a pasar leído en audio porque son solo 8 minutos, pero bueno, se nos alargó el programa. Amigos, quiero decirles que mañana este libro, Espía en Maracaná y otros cuentos, se presenta a las 19 horas en la Fundación FUCAC, mañana martes, que está en 18 de julio, esquina Pablo María, 18 de julio 2017. Pero también dije yo al comienzo de este programa, mañana hay otras presentaciones de libros.
Se presenta un libro de Daniel Bello, un homenaje a Daniel Bello. Es un poeta que se nos fue en el 2012. Prohibido salivar al conductor. Está editado por Maca, por Yagurú, y se presenta mañana también a las 19:30 en Espacio Guambia, 25 de mayo, Casa Juan Carlos Gómez. Lanzamiento del libro es la obra junta Prohibido salivar al conductor de Daniel Bello. Y también Roberto Yenta presenta mañana su último libro de poesía, su último poemario, se llama Desapalabrar. Obviamente debe ser un homenaje, debe haber implícito a aquel libro de Salvador Puig. Roberto Yenta presenta Desapalabrar mañana, que es de Ático Ediciones, en Calima, en Durazno y Jackson, a las 20:30, o sea, mañana 20:30, lo de Daniel Bello 19:30, lo de Miguel Mota a las 19 horas. Y finalmente que hay también hay en la Casa de los Escritores del Uruguay, visita a un joven poeta asturiano, Héctor Acebo. Es un máster y doctorado en periodismo, conferencista, va a hablar de su último poemario, Camas de Hierba. Esto está en la Casa de los Escritores del Uruguay, ahí en el Mercado de la Abundancia, y será presentado por el poeta, profesor Jorge Arbeleche. Bueno, pueden elegir un menú de opciones para mañana, 4 lugares, todos literarios, son 3 presentaciones y una charla, creo que van a estar bien. En fin, nada, que tiren ahí, no voy a decir tiren una moneda porque van a tener que tirar muchas monedas, pero bueno, ustedes ven. Mañana a partir de las 20 horas seguimos aquí en La Máquina de Pensar, vamos a hacer un programa especial, vamos a pasar una charla sobre la literatura en postdictadura con la crítica argentina Elsa Durkarov, con los escritores uruguayos Gabriel Peveroni y Daniel Mella. Es una charla muy, pero muy interesante, que lo pasen muy, pero muy bien. Hasta mañana.